Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de las finanzas personales, con un libro que ha generado muchísima controversia, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Un libro que sin duda ha despertado a muchos lectores, los ha hecho cuestionarse las ideas tradicionales sobre el dinero. Sí, Kiyosaki nos cuenta su experiencia al ser criado, por así decirlo, por dos padres. Su padre biológico, al que llama Padre Pobre, y el padre de su amigo, el Padre Rico. Y cada uno tenía una visión completamente diferente del dinero y el éxito. ¿No te parece interesante? Totalmente. Lo que me parece más fascinante es cómo Kiyosaki se debate entre esos dos caminos. Por un lado, el camino tradicional que le propone su padre pobre, conseguir un buen trabajo, seguridad. Y por otro lado, el camino del emprendimiento, la inversión, que le presenta su padre rico. Esa es la gran pregunta. Y ahí es donde entran en juego las interesantes enseñanzas de Padre Rico. Por ejemplo, ¿quién trabajaría casi gratis para alguien? Kiyosaki lo hizo. Ahí está la clave. Padre Rico no buscaba pagarle un salario. Lo que quería era enseñarle a Kiyosaki a vencer sus miedos, sobre todo al riesgo financiero. ¿Recuerdas la analogía del burro y la zanahoria? Claro. Como si muchos de nosotros fuéramos ese burro siempre buscando la siguiente zanahoria, trabajando por un aumento, por una promoción, pero sin alcanzar la libertad financiera real. Exacto. Y esto nos lleva a otro concepto crucial de Kiyosaki, la diferencia entre activos y pasivos. Una idea que cambia por completo lo que nos han enseñado tradicionalmente. Porque según Kiyosaki, una casa, que para muchos es un activo, puede ser un pasivo. ¿Cómo? Para Kiyosaki, un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo lo saca. Y una casa, con sus gastos, hipoteca, impuestos, puede ser una fuente de gastos, sobre todo si no se utiliza para generar ingresos. Es un cambio radical de mentalidad. Y Kiyosaki conecta esto con la importancia de la educación financiera, ¿verdad? Totalmente. Pero no se trata de la educación financiera tradicional, sino de comprender cómo funciona el dinero en el mundo real. Aprender a leer estados financieros, a identificar oportunidades de inversión, a entender el sistema impositivo, desarrollar esa inteligencia financiera que te permite tomar el control de tu dinero. Y para tomar ese control hay que superar ciertos obstáculos. Kiyosaki menciona 5. El miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. ¿Por dónde podríamos empezar a derribar estas barreras? Empecemos por el miedo, que quizás sea el más común. Kiyosaki nos dice que el miedo es natural, pero la clave está en cómo lo gestionamos. Las personas ricas aprenden a controlar sus miedos, mientras que las personas pobres se dejan paralizar. ¿Recuerdas la historia del álamo? Sí, cómo los tejanos, a pesar de perder la batalla, la convirtieron en un símbolo de resistencia. ¿Recuerdan el álamo? Se convirtió en un grito de batalla, un recordatorio para no rendirse ante el miedo. Exacto. La clave está en no dejar que el miedo nos paralice. Si nos dejamos llevar por el miedo, perdemos oportunidades. Es como cuando vemos a los expertos en televisión, dando opiniones opuestas sobre economía. Unos predicen un desastre, otros un futuro brillante. ¿A quién le hacemos caso? ¿Nos dejamos llevar por el miedo o tomamos el control de nuestras finanzas? Esa es la cuestión. La clave está en no dejarnos llevar por una sola voz, analizar la información con ojo crítico y sobre todo no permitir que el miedo nos impida actuar. Y hablando de actuar, ¿cómo podemos superar el cinismo? Esa actitud negativa de el cielo se está cayendo. Kiyosaki nos anima a distinguir entre el miedo real y el ruido que genera nuestras propias dudas o las opiniones negativas de nuestro entorno. Ser críticos con la información, no dejarnos arrastrar por el pesimismo. Y ojo, no se trata de ser ingenuos, sino de mantener la mente abierta, investigar y cuestionar lo que nos dicen. Exacto. Y sobre todo, no dejar que esa negatividad nos impida explorar nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas oportunidades. Como decía el coronel Sanders, a veces hay que ser rechazados 1000 veces antes de encontrar el éxito. Y eso nos lleva a la pereza, ese enemigo silencioso que, según Kiyosaki, nos puede sabotear sin que nos demos cuenta. Y aquí se refiere a la pereza mental, a la resistencia a cuestionar nuestras creencias, a buscar nuevas formas de hacer las cosas, a esa comodidad que nos mantiene en la zona de confort, lejos de las oportunidades. Es como cuando decimos, no puedo comprar eso, en lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo comprar eso? Esa simple pregunta, según Kiyosaki, activa nuestra mente y nos impulsa a buscar soluciones creativas. En cambio, la frase no puedo nos limita, nos mantiene atrapados. Es increíble cómo un simple cambio de lenguaje puede transformar nuestra mentalidad. Sin duda. Y hablando de cambios, Kiyosaki nos dice que nuestros hábitos financieros son un reflejo de quienes somos. Si queremos cambiar nuestra situación financiera, debemos empezar por cambiar nuestros hábitos.
Es como ese amigo que siempre se queja de no tener dinero pero sigue gastando en cosas innecesarias, saliendo de vacaciones cada fin de semana. Exacto. La disciplina financiera no se trata de privarnos de las cosas buenas de la vida, sino de tomar decisiones inteligentes que nos permitan alcanzar la libertad financiera a largo plazo. Para eso a veces necesitamos inspiración. Kiyosaki nos habla del poder de los héroes, de aprender de aquellos que han alcanzado el éxito financiero. Nos anima a buscar mentores, a rodearnos de personas que nos inspiren a pensar en grande, a leer sus historias, a estudiar sus estrategias, a emular sus hábitos. Como cuando éramos niños y admirábamos a nuestros deportistas favoritos, estudiando sus estadísticas, tratando de evitar sus movimientos. Exactamente. Y así como en el deporte, en el mundo de las finanzas también necesitamos modelos a seguir que nos guíen en nuestro camino hacia la riqueza. Kiyosaki nos da un montón de consejos para empezar a construir nuestra propia riqueza. ¿Te parece si en la siguiente parte de esta inmersión exploramos algunos de esos consejos? Me parece perfecto. Hay mucho que descubrir en el mundo de Padre Rico, Padre Pobre. Sigamos explorando Padre Rico, Padre Pobre. En la primera parte hablamos de la importancia de educación financiera, de vencer el miedo y el cinismo, cambiar hábitos, encontrar héroes que nos inspiren. Y ahora, con esa base, podemos empezar a ver algunas estrategias para poner en práctica las enseñanzas de Kiyosaki. ¿Por dónde empezamos? Kiyosaki nos dice que el primer paso para construir riqueza es atender nuestro propio negocio. Espera un momento. ¿A qué te refieres con atender nuestro propio negocio? No deberíamos enfocarnos en nuestra carrera profesional, en conseguir un buen trabajo. Eso es lo que se considera la base de la estabilidad financiera. Esa es la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Se enfocan en la columna de ingresos, en conseguir un mejor trabajo, un aumento de sueldo, mejores prestaciones, pero se olvidan de construir una base sólida de activos que trabajen para ellos. Es como esa pareja joven que vimos en el libro, que se endeuda comprando una casa grande, un auto nuevo, pensando que están asegurando su futuro. Pero en realidad, solo están aumentando sus gastos y su dependencia de un salario. Exactamente. Kiyosaki nos recuerda que la seguridad en un empleo es una ilusión. Lo que realmente nos da libertad financiera es tener activos que generen ingresos pasivos, sin necesidad de trabajar por cada dólar. Entonces, ¿cómo empezamos a atender nuestro propio negocio si la mayoría de nosotros necesitamos un trabajo para sobrevivir? Primero, hay que cambiar el enfoque. En lugar de buscar seguridad en un empleo, debemos buscar oportunidades para crear nuestros propios ingresos, incluso si al principio son pequeños. Ya veo. Como el fundador de McDonald's. Ray Kroc. Él no se hizo rico vendiendo hamburguesas, sino construyendo un imperio inmobiliario a través de las franquicias. Vio el potencial donde otros solo veían comida rápida. Ese es un gran ejemplo. Kroc entendía que el verdadero negocio no estaba en el producto, sino en los activos que generaban ingresos a largo plazo. Pero no todos tenemos la visión de Ray Kroc. Para la mayoría de nosotros, conservar nuestro trabajo es una necesidad. ¿Cómo podemos entonces empezar a construir activos si dependemos de un salario? Kiyosaki nos dice que no se trata de dejar nuestro trabajo de inmediato, sino de empezar a generar ingresos adicionales a través de inversiones inteligentes. Inversiones como Osiers. Bienes raíces. Siempre se habla de invertir en ladrillos como algo seguro. Los bienes raíces pueden ser una buena opción, pero no la única. Y como vimos antes, no siempre son un activo. Kiyosaki también habla de la importancia de invertir en nuestra educación financiera, en aprender a identificar oportunidades en el mercado de valores, en crear negocios. Claro. Como cuando él y Mike compraban cómics de segunda mano y los revendían en su propia biblioteca. Un negocio pequeño, pero que les enseñó mucho. Exacto. Ese pequeño negocio les enseñó a generar ingresos a partir de un activo, a administrar el flujo de efectivo, a manejar personal. Eran pequeños empresarios aprendiendo las reglas del juego. Y todo gracias a la guía de Padre Rico, quien les inculcó esa mentalidad de buscar oportunidades donde otros solo veían problemas. Precisamente. Padre Rico también les enseñó la importancia de conocer las leyes y las reglas del juego, especialmente en lo que se refiere a impuestos. Un tema que a muchos les puede parecer aburrido, pero que es crucial para proteger nuestro dinero. Totalmente. Las personas ricas no solo trabajan para ganar dinero, sino que también aprenden a proteger su riqueza utilizando las leyes a su favor. Como cuando Padre Rico les explicaba a Mike y a él cómo utilizar una corporación para reducir su carga fiscal y proteger sus activos. Exacto. Y no se trata de evadir impuestos, sino de utilizar las herramientas legales que están a nuestra disposición para optimizar nuestra situación financiera. Pero manejar el dinero y las inversiones puede ser un poco intimidante, especialmente para quienes no tienen mucha experiencia. ¿Cómo podemos perder el miedo a dar el primer paso? Kiyosaki nos anima a buscar mentores, a rodearnos de expertos que nos puedan guiar en el proceso. No tenemos que hacerlo solos. Y a no tener miedo de cometer errores. A veces el miedo al fracaso nos paraliza.
Claro, los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Kiyosaki cuenta cómo él mismo perdió dinero en algunas inversiones, pero eso no lo detuvo. Aprendió de sus errores y siguió adelante. Al contrario, esas experiencias lo hicieron más fuerte, más sabio. Le permitieron afinar sus estrategias y desarrollar su coeficiente intelectual financiero. Y hablando de estrategias, Kiyosaki nos presenta una serie de consejos prácticos para empezar a invertir. ¿Te parece si exploramos algunos de ellos? A nuestros oyentes les encantará descubrir esos pequeños secretos. Por supuesto. Hay mucho que aprender sobre cómo identificar oportunidades, cómo negociar, cómo manejar el riesgo. Empecemos. En la segunda parte estuvimos hablando de construir una base sólida de activos, de pensar como dueños de negocios y de desarrollar nuestra inteligencia financiera. Exactamente. Y ahora viene la parte más emocionante. Llevar todas estas ideas a la práctica, convertirlas en acciones, listos para el desafío. Totalmente. Recordemos que Padre Rico no solo le daba consejos a Kiyosaki, sino que lo ponía a prueba constantemente. Lo hacía trabajar gratis, lo retaba a pensar diferente, lo impulsaba a salir de su zona de confort. Como cuando lo mandó a buscar trabajo sin paga. Una lección un poco dura, pero que le enseñó el valor del aprendizaje, la importancia de no depender de un salario. Exacto. Y esa es la primera lección que debemos internalizar. La educación financiera es una inversión a largo plazo. No se trata de buscar ganancias rápidas, sino de desarrollar habilidades y conocimientos que nos permitan generar riqueza de manera sostenible. Entonces, el primer paso es invertir en nuestra educación financiera. Muchos piensan que con leer un libro ya es suficiente. Bueno, leer un libro es un buen comienzo, sin duda. Pero no se trata solo de leer, sino de sumergirse en el mundo de las finanzas. Kiyosaki recomienda leer libros, sí, pero también asistir a seminarios, buscar mentores, rodearse de personas que sepan más que nosotros, analizar diferentes estrategias, en fin, cualquier cosa que nos ayude a expandir nuestro conocimiento sobre el dinero y a entender cómo funciona el juego. Y no solo leer, sino poner en práctica lo aprendido. Como cuando Kiyosaki aprendió a comprar bienes raíces en ejecución hipotecaria y en pocos años logró generar ingresos pasivos que le permitieron dejar su trabajo. Exacto. La acción es clave. No podemos quedarnos solo con la teoría. Debemos salir al mundo real, identificar oportunidades y tomar riesgos calculados, siempre con cabeza, claro, sin dejarnos llevar por la emoción del momento. Kiyosaki también nos advierte sobre la importancia de controlar nuestras emociones, de no dejarnos llevar por el miedo o la codicia. A veces la emoción nos puede llevar a tomar malas decisiones. Es fundamental aprender a manejar el riesgo, a diversificar nuestras inversiones, a no poner todos los huevos en una sola canasta, como se suele decir. Y a no desanimarnos si las cosas no salen como esperamos. El camino hacia la libertad financiera no siempre es fácil. Por supuesto, los errores son parte del proceso. Lo importante es aprender de ellos, adaptarnos y seguir adelante. Kiyosaki habla del poder del enfoque, de la importancia de tener una visión clara de lo que queremos lograr y de trabajar con disciplina para alcanzar nuestras metas. Y de no dejarnos distraer por las tentaciones del consumo, por la necesidad de tener lo último, lo más nuevo, lo más caro. Es fácil caer en la trampa de gastar en lugar de invertir. De resistir la presión social. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a gastar en lugar de invertir. Exacto. Padre Rico nos enseña que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de cosas que tenemos, sino por la libertad que tenemos para vivir la vida en nuestros propios términos. Y esa libertad se construye a través de la educación financiera, la disciplina, el trabajo inteligente y la perseverancia. No es un camino fácil, pero sin duda vale la pena recorrerlo. Totalmente de acuerdo. Padre Rico, Padre Pobre es una invitación a convertirnos en dueños de nuestro destino financiero, a dejar de ser esclavos del dinero y a empezar a construir un futuro próspero y abundante. Un mensaje poderoso e inspirador. Y para terminar esta inmersión, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para empezar a construir tu propio camino hacia la libertad financiera? Recuerda, la riqueza está al alcance de todos. Solo necesitas la mentalidad correcta, las herramientas adecuadas y la determinación para hacer que el dinero trabaje para ti. Hasta la próxima.